Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta catequesis de la Divina Misericordia. Ayer hemos concluido el encuentro virtual, Habla el Mundo de mi Misericordia, con mucha alegría y mucho entusiasmo. Realmente la recepción que hemos tenido de este encuentro ha sido maravillosa, así que le agradecemos a todos los que nos han hecho conocer su opinión, para que, conocer un poco los frutos, ¿no? Porque este es un apostolado, podemos decir, virtual. Al ser virtual, sabemos lo que enviamos, no sabemos cómo lo reciben, ¿no? Así que, nos alegramos mucho por los frutos. Sobre todo, también sé que hay mucha alegría en cuanto a este propósito que ha surgido de formar permanentemente apóstoles de la Divina Misericordia, así sea por este modo virtual. Como propósito, esta ha sido la sorpresa del encuentro virtual, abrir a todos los que deseen una posibilidad de formarse constantemente, al menos virtualmente, durante el año que viene, para llegar a consagrarse apóstoles de la Divina Misericordia. Es una idea que con el Padre Germán y el Padre Eduardo hemos conversado. Entonces, abrir esta posibilidad a todos los que están suscriptos a Habla al Mundo, para poder realizar de modo virtual estos cursos de formación de apóstoles de la Divina Misericordia, llegar a consagrarse como apóstol, formándose en cuanto al conocimiento y la comprensión del misterio de la Divina Misericordia, de la doctrina de la fe, todo lo que es nuestra fe, conocerla y saber ser buen apóstol, o sea, saber hablar y saber presentar y saber conquistar los corazones para la Divina Misericordia. Bueno, el propósito de este curso que se va a abrir el año que viene, aquí por Habla al Mundo. Y también, no solamente la cuestión de conocimiento, sino también espiritual, porque por ahí muchas personas quieren conocer, pero porque desean simplemente, aunque no sea para difundir, al menos masivamente, al menos con mucha gente, al menos en su entorno, en el propio entorno, una madre de familia, un papá de familia, un joven que quiere en su entorno, quiere vivir la Divina Misericordia, también le sirve, ¿no? Y sobre todo el curso de apóstoles va a ser para que también crezcamos interiormente, espiritualmente. Y una tercera, podemos decir, posibilidad que nos va a dar este curso es el buen material, orientarlos en buen material sobre la Divina Misericordia. Así que va a estar unido a suscribirse a Habla al Mundo, al WhatsApp o al Telegram de Habla al Mundo, para que cuando se habilite esta opción de formación de apóstoles de la Divina Misericordia, conozcan el modo de hacerlo. Vamos a hacer la catequesis de esta jornada. Estamos como en la catequesis avanzando en la vida de Santa Faustina, comprendiendo cómo Jesús la iba preparando como apóstol. Y hoy vamos a leer un numeral muy interesante que tiene que ver con muchas cosas de la Divina Misericordia, muchas cosas muy importantes. Es el numeral 570. 570. Estamos en el marco en el que Santa Faustina va escribiendo sobre esta congregación que Jesús le pide. En torno a los numerales 540 y al 573, cuando uno abre el diario de Santa Faustina, nota en todos esos numerales, son varias páginas del diario espiritual de Santa Faustina, ella está hablando de una congregación. Incluso llega como a escribir una regla espiritual, Jesús incluso se la pide, le aconseja, le da fuerza, ánimo, le calma por sus miedos, y ella con mucho entusiasmo escribe sobre esta nueva congregación, que al final nunca se fundó. Ella estaba en Vilna, incluso su director espiritual, el padre Miguel Sopochko, también estaba entusiasta. De hecho, llegan a ir a un lugar a ver un terreno donde había una casa casi destruida y donde Santa Faustina ve que en una visión ya había visto ese lugar y sabía que allí sería una congregación. Hasta ese punto llegó el misterio de que lo que Jesús hizo transitar a Santa Faustina por este camino de una nueva congregación, que luego Santa Faustina, por problemas de salud, veremos en las siguientes catequesis, es trasladada de casa, y entonces ya en la ciudad de Vilna, donde estaba antes, donde Jesús le pide al padre Sopochko, ya estaba buscando los lugares, se ve de un poco postergada, y después por la cuestión de salud de Santa Faustina, finalmente truncada.
Bueno, un misterio porque Santa Faustina hasta los últimos meses, antes de morir, estuvo con esta idea de fundar, porque era un pedido de Jesús. Sin embargo, Jesús le hacía transitar por otro camino, el camino interior. Un camino interior de la total sumisión a la voluntad de Dios y entregue confianza en Él, así sean en los irrealizables planes que a los que Santa Faustina se había comprometido, ¿no? Bueno, así, incluso hasta el día de hoy cuento como una anécdota, el padre Miguel Sopochko, luego de haber fallecido Santa Faustina, unos años después llega a fundar una congregación, según los escritos aquí de Santa Faustina, y hasta el día de hoy están en la ciudad de Vilna y en otros lugares, una casa religiosa cuyo carisma es dedicarse a rezar a implorar misericordia a Dios. Bueno, este numeral 570 lo leemos y lo vamos a comentar, porque tiene que ver con esto y muchos otros temas de la Divina Misericordia. Santa Faustina escribe así: una vez vi al Señor Jesús con una túnica clara. Eso fue en el invernadero. Recordemos que Santa Faustina, durante su estancia en el convento en Vilna, ella se encargaba de la huerta. Y recordemos, si Polonia es fría, Vilna es más al norte de Cracovia, de Varsovia, es hoy la capital de Lituania. Si en Polonia se fría, en Lituania más. Y ella encargada de cuidar las flores, cuidar las verduras, las frutas. Entonces tenían invernaderos donde proteger y cuidar este cultivo intensivo. Y Jesús le dijo a Santa Faustina, y Santa Faustina escribió: escribe lo que te diré, le dijo Jesús. Mi deleite es unirme a ti. Espero con gran ansia y añoro este momento en que habitaré sacramentalmente en tu convento. Mi espíritu descansará en aquel convento. Bendeciré especialmente las inmediaciones donde estará el convento. Por amor hacia ustedes, alejaré todos los castigos que la justicia de mi Padre administra merecidamente. Hija mía, he inclinado mi corazón hacia tus súplicas. Tu tarea y empeño aquí en la tierra es implorar la misericordia para el mundo entero. Ningún alma encontrará la justificación hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia. Y por eso el primer domingo después de Pascua ha de ser la fiesta de la misericordia. Ese día los sacerdotes han de hablar a las almas sobre mi misericordia infinita. Te nombro dispensadora de mi misericordia. Dile al confesor que la imagen está expuesta en la iglesia y no en el convento dentro de la clausura. Por medio de esta imagen colmaré a las almas con muchas gracias. Por eso que cada alma tenga acceso a ella. En este numeral es tan importante para la Divina Misericordia porque Jesús habla de la importancia de toda esta obra de la Divina Misericordia. Nadie, absolutamente nadie, alcanzará la justificación hasta que no se dirija con confianza a la fuente de la misericordia. Nadie alcanzará la justificación. Nadie. Nadie. Hasta que no se dirija con confianza a la fuente de mi misericordia. Este es un numeral central de todo el diario espiritual de Santa Faustina. Ningún alma alcanzará la justificación. ¿Y qué significa la justificación? La justificación es, bueno, lo que Santa Faustina puede comprender para escribir esta frase, es justamente lo que la Iglesia enseña, de qué puede hacer que nosotros seamos agradables a Dios. Nuestra simpatía, nuestro dinero, nuestro buen humor, nuestra juventud, las tareas que hacemos, ¿hay algo con lo cual podamos ser agradables a Dios? Que le podamos mostrar, mira Señor, yo tengo acá algo con lo cual vos tenés que salvarme. Eso no existe. No existe, nunca podremos tener nada que nos haga agradables a Dios. Lo único que nos puede hacer justos ante Dios, justo significa agradables, quiere decir que nos haga justos, o sea, santos, que nos haga preciosos a los ojos de Dios, es
que Él mismo nos ha dado a su Hijo, para que, unidos a su Hijo, el Padre vea en nosotros a su Hijo, a su sangre redentora, recibida por el bautismo, por los sacramentos, y así nos haga justos. Por eso es necesario ir a la fuente de la misericordia, que es Jesucristo. Él es el que nos hace justos. Él es el que nos hace agradables al Padre, a su Padre. Para eso vino Él al mundo, Jesucristo, para darnos aquel, podemos decir, aquel vestido, aquella nueva condición, renovarnos de tal manera que nos haga agradables al Padre, justos, ser justificados. Por eso es tan importante ir a la fuente de la misericordia, que es Jesucristo y que es la herida del costado de Cristo donde brota sangre y agua. Por eso de la imagen contemplamos que brota sangre y agua, porque ese es el modo con el que Jesucristo abrió la fuente de la misericordia para hacernos justos ante su Padre. Porque por nuestro pecado, por el pecado, todos hemos quedado dañados, maleados, y nos hemos hecho repulsivos por nuestra propia condición, por nuestra propia elección a Dios. Nosotros mismos somos los que no hemos querido ser agradables al Padre, y el Padre ha salido en la búsqueda nuestra enviando a su Hijo. Entonces, este numeral está central porque nos habla: nadie alcanzará la justificación hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia. ¿Y qué dice acá Jesús? Por eso el primer domingo después de Pascua ha de ser la fiesta de la misericordia. Es el primer domingo de Pascua, era el modo con el que Santa Faustina, en la época de Santa Faustina, se llamaba litúrgicamente a lo que hoy conocemos como el segundo domingo de Pascua. Antes era primer domingo después de Pascua, hoy se le llama segundo domingo de Pascua. En definitiva, el mismo día. Nos estamos refiriendo al mismo día. Y por eso Dios ha querido establecer en la tierra esta fiesta litúrgica para que se recuerde y a la vez se abra al mundo una fuente de manantial de misericordia insondable, maravilloso. Como después Jesús le va a seguir explicando a Santa Faustina las riquezas de esta fiesta de la misericordia. Dios, nuestro Señor, ya le pidió a Santa Faustina en febrero de 1931, acá lo que pasó aquí, pasó en diciembre de 1935, este pedido. Y unos meses después, 1936, Jesús le explicará en otro numeral las riquezas y las promesas para la fiesta de la Divina Misericordia. Por eso la fiesta de la Divina Misericordia tiene ese propósito de abrir el manantial de la misericordia divina de un modo extraordinario, absolutamente extraordinario, para que muchas personas puedan acercarse a la fuente de la misericordia y ser justificados, ¿no? Por eso en la fiesta de la misericordia es importante llegar confesados, recibir la comunión ese día, ¿no? Y hoy nos toca a nosotros prepararnos para la próxima fiesta, buscando un buen pastor, que no tenga miedo a confesarnos, que no tenga miedo a darnos la Eucaristía, sobre todo en ese día de la fiesta. Como lamentablemente hemos visto en la pasada fiesta de la misericordia, que las iglesias cerradas y muchos de los que deberíamos estar entregados a la salvación de las almas, más bien resguardados de un virus, de una gripe. Resguardados y cuidándonos de una gripe, y con más miedo a la gripe que miedo a la perdición de las almas, y con más amor a uno mismo que amor a la gracia en las almas. ¿Y qué sigue diciendo aquí Jesús en este numeral? Ese día los sacerdotes han de hablar a las almas de mi misericordia infinita. Sí, también en cuarentena tendríamos que en la pasada fiesta de la misericordia haber hablado de la misericordia de Dios y no justamente cerrándole las puertas en la cara a la gente. Ese día Jesús quiere que hablemos de la misericordia de Dios, no que la neguemos. Es un cometido del cielo para los sacerdotes ser pastores de la misericordia infinita de Dios, donando el sacramento de la confesión, que es el rayo celeste, blanco, y la Eucaristía, sacramento de la Eucaristía, que es el rayo rojo, la vida de las almas. Esa es la vida de las almas. Esa es más importante, esa vida, que la vida en esta tierra. Y más vale no morir a esta vida,
que morir a una gripe, que seguramente si hubiéramos hecho el esfuerzo nadie hubiera muerto por esta gripe. En ese día los sacerdotes han de hablar a las almas sobre mi misericordia infinita. Te nombro dispensadora de mi misericordia. Esa palabra hasta el día de hoy las hermanas de la Congregación de Santa Faustina velan por su real significado, porque tiene dispensadora, como secretaria, como una cierta administradora o ministerio especial que Dios le encarga a Santa Faustina de ser ella ante el mundo, una administradora especial de este don, de la misericordia infinita de Dios. Qué lástima me dan, a veces dicen, ¿no? Sí, la misericordia de Dios, pero no Santa Faustina, como se la sacan del medio a Santa Faustina para reflexionar sobre una misericordia más bien de los hombres y no la que Dios ha querido traer y que ha querido poner a Santa Faustina como un instrumento, un débil, sencillo, humano, instrumento elegido de Dios, sí, porque Dios obra así, ha elegido a San Pablo para una obra extraordinaria, a San Pedro para una obra extraordinaria, a San Juan, a los evangelistas, 4 evangelistas, a los 12 apóstoles, ha elegido hombres, seres humanos y también mujeres a lo largo de la historia para darles un don y una misión y una tarea extraordinaria. Y a Santa Faustina le ha tocado esta. Entonces, hoy más que nunca tenemos que respetarla, porque viene de Dios. Dile al confesor que esta imagen sea expuesta en la iglesia y no en el convento dentro de la clausura. Hasta entonces, en 1935, la imagen que Jesús había pedido que se pinte estaba pintada, desde los primeros 6 meses, desde junio del año 1934, ya estaba pintada la imagen. Pero el padre Sopocko la había hecho guardar en un corredor dentro de un convento en Vilna. Bueno, ahora Jesús pedía que sea venerada públicamente, que sea expuesta en alguna iglesia. O sea, ven cómo la imagen, la fiesta de la misericordia tienen tanto que ver con lo que Dios quiere dar a la humanidad, dar a conocer su misericordia infinita. Por medio de esta imagen colmaré a las almas con muchas gracias, por eso que cada alma tenga acceso a ella, que cada alma tenga acceso a ella. Y terminemos esta catequesis con esa importancia que Jesús mismo da a la imagen, que cada alma tenga acceso a ella. Difundamos esta imagen de Jesús misericordioso. Difundámosla porque Jesús quiere que cada alma tenga acceso a ella. El Señor te agradecerá si quieres ser apóstol de la misericordia de Dios. Bueno, hazlo haciendo que muchísimas personas en tu barrio, en tu casa, tu familia, entre los jóvenes, entre los ancianos, entre las cárceles, entre los hospitales geriátricos, entre los lugares de las personas que están alejadas, donde hay mucha miseria, pobreza, dolor. Acerquemos esta imagen de Jesús misericordioso porque Él sabe lo que hace, Él sabe lo que hace y Él quiere llegar a las personas, sobre todo a los que sufren. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes, que el Señor los bendiga a ustedes, a toda su familia. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío.